Cordial saludo para todos, bienvenidos a esta nueva conferencia que se está desarrollando, el seminario virtual de actualización, el sector agropecuario y ambiental, estrategias de adaptación ante la pandemia COVID-19, llevado a cabo por la Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECADMA, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAT. En esta ocasión, quien les habla, Mabel Prada, docente de la ECADMA. Hablaremos sobre residuos aprovechables y su gestión a partir del aislamiento preventivo por el COVID-19. Así que bienvenidos y vamos a dar inicio entonces a la temática. Bueno, dando inicio, vamos a generar un resumen de la normativa para la disposición final de residuos, esto con el fin de contextualizar un poco de qué es lo qué es lo que ha sucedido en Colombia en relación al manejo y disposición final de residuos sólidos. Con la Ley 9 del 79, el Código Nacional Sanitario, de alguna otra forma se empieza a impartir el control sobre los residuos sólidos. Estos se generan en el 79 y ya en el 83 con el decreto 2104 se implementan las normas sanitarias sobre almacenamiento, sobre esa presentación, recolección, transporte y aquí algo muy importante, la transferencia y transformación y disposición sanitaria de los residuos sólidos que a partir del 83 y hasta el 2002 se empiezan a adelantar esfuerzos importantes porque lo que se buscaba era precisamente minimizar, digamos, los sitios de disposición inadecuada de residuos. Con el decreto 1713 del 2002 precisamente se reglamenta el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos y es aquí donde ya empieza a consolidarse la normativa nacional en relación a los residuos sólidos y se empiezan a generar una serie de modificaciones de normas, pero a partir de este decreto 1713. Con el 1505 del 2003, por ejemplo, se hace una modificación del decreto 1713 para hablar sobre los planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS, que deben empezar a desarrollar los diferentes municipios de Colombia. Y con el decreto 1140 del 2003, pues estos sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos que normalmente se encuentran en urbanizaciones, en residencias horizontales, pues se empieza a categorizar ya como multiusuarios del servicio de aseo precisamente porque tienen unas pequeñas zonas de almacenamiento. Y en el decreto 838 del 2005 ya estamos hablando de la disposición final de residuos sólidos y se empieza a impulsar precisamente que hay que reducir una serie de lugares utilizados para la disposición final de residuos. En la resolución 1096 del 2000 hay algo importante y es que se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. Esto porque lo traigo a colación, porque es un reglamento técnico precisamente que debe de alguna otra forma tener visible los diferentes municipios para desarrollar precisamente aquellos lugares que van a generar esta digamos, disposición final de los residuos, de este confinamiento, de este tipo de residuos que están generando los diferentes municipios y zonas rurales. En la resolución 1045 del 2003, pues se adopta ya la metodología, es decir, se estandariza la metodología para la elaboración de los planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS y se da digamos, esta visión a nivel nacional para que todos los municipios cuenten con este tipo de documento que va a ayudar precisamente a la gestión de los residuos. Pero obviamente la normativa no puede quedarse sola y debe venir acompañada de la política pública. Para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, precisamente la ley 1955 del 19 que adopta el plan habla en su artículo 147 la dotación de soluciones adecuadas y aquí algo muy importante y es que establece el manejo de los residuos sólidos en áreas urbanas de difícil gestión y en zonas rurales. Esto debido precisamente a, como vamos a ver más adelante, las dificultades que se han presentado a nivel nacional para poder obtener información real de lo que sucede en nuestro territorio nacional sobre la gestión de residuos. Con el COMPES 3874 del 2016, ya se establece la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y esto impulsa de una forma muy importante la gestión en el territorio.
Aquí ya pasamos un poco a esos informes que ha generado la Superservicio, la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, en los cuales precisamente se centra en desarrollar tanto el diagnóstico como el de poder recolectar toda la información que se tiene a nivel nacional y generar este tipo de informes que de alguna otra forma pues nos vislumbra un poco en cómo estamos frente a la gestión que se está haciendo en cada uno de los departamentos. Este informe específicamente es de disposición final de residuos sólidos en el territorio nacional del año 2018, fue creado en el 2019 y es, digamos, lo más actual que tenemos de información. Y aquí para rescatar algo muy importante y es que se ha impulsado el Sistema Único de Información SUI, que es un sistema que debe manejar precisamente los prestadores de servicio público de aseo para que suban allí toda la información requerida y necesaria para poder conocer la gestión que se está haciendo en todo el territorio nacional. Y esto es algo que si bien es cierto ha mejorado, todavía presentan grandes falencias y eso lo podemos ver en el mapa que encontramos en este informe, en donde se establece, por ejemplo, el 28% de los municipios reportan menos del 60% de la información y esto pues todavía es algo eh, que se tiene que trabajar y que se tiene que mejorar en todo el territorio nacional, porque es necesario poder contar con esta información para precisamente poder llevar a cabo medidas que controlen y gestionen precisamente todo lo que se hace en el marco de los residuos sólidos. Entonces, en este mismo informe encontramos una ficha muy importante que quiero compartir con ustedes y es que en Colombia en el 2018 se generaron 11.305.133 toneladas de residuos y este dato quiero compartirles algo muy importante y es que en Colombia todavía tenemos sistemas no autorizados de disposición final y esto hace el 2.20%, debería estar en ceros. Todavía nos falta seguir avanzando sobre esta gestión, pero en gran medida el sistema autorizado está manejando el 97.8% de la disposición final en todo el territorio. Un aspecto muy importante a resaltar y es que las toneladas se disponen en sistemas, diferentes sistemas, pero el sistema que más se utiliza en Colombia es el relleno sanitario, es el 96% digamos, de lugares de disposición final. Este sistema junto con el botadero a cielo abierto que todavía tenemos en Colombia, hace parte del 1.98%, se está generando la disposición final con otros porcentajes menores en otro tipo de sistemas. Digamos que todavía el relleno sanitario abarca gran parte de la gestión en cuanto a disposición final. Y esto debido a que, pues precisamente que los municipios que atienden por este tipo de sistema, pues es el único que tiene hasta el momento y digamos no se ha optado por otro tipo de sistemas de tratamiento y disposición final de residuos. Entonces, en relleno sanitario tenemos precisamente que el tipo de sistema más utilizado en los municipios es en un 88.29% los rellenos sanitarios y todavía los botaderos a cielo abierto en un 9%. Y esto es muy importante que lo empezamos a conocer en general toda la población porque no deben existir botaderos a cielo abierto. Esto está mandado a recoger, esto es algo que realmente ya desapareció del resto de países y que si estamos realmente en la vanguardia de muchos de los aspectos en evolución tecnológica, pues este tipo de botaderos no deberían estar funcionando. Eh, Incluso hay municipios con más de un sistema de disposición final que están llevando precisamente porque ya vamos a abordar eso, es una problemática que se está dando frente a la vida útil que están teniendo este tipo de rellenos sanitarios. Y ese es lo que aborda esta parte, esta sección de la diapositiva y es precisamente que ya contamos a diciembre del 2018 con 22 sitios de disposición final vencidos, ¿sí? Es decir, su vida útil ya
por diseño ya caducó y hay alrededor de 34 sitios que están próximos a vencer, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos alrededor de un 18% que en menos de 3 años están vencidos, que no tendríamos la capacidad de gestionar los residuos en disposición final en estas zonas del país. Al igual que se centra, por ejemplo, la mayor parte en relación de toneladas dispuestas frente a sitios de disposición en esos rellenos sanitarios con una vida útil de 3 a 10 años. Eso quiere decir que el 47.68% está ubicado allí, ¿sí? Y que si a ese 47.68% le sumamos el otro 18%, estamos alrededor de un porcentaje muy alto, por encima del 60%, en donde la solución frente a qué hacer con estos rellenos sanitarios que están teniendo su caducidad próxima, contar con una solución en menos de 5 años. Entonces, es importante estas cifras para comprender por qué estamos hablando precisamente de residuos aprovechables y de por qué la separación en la fuente, porque muchos de estos residuos están yendo a estos rellenos sanitarios donde no deberían estar. Entonces, la regulación precisamente para el aprovechamiento de residuos no es, digamos, tan extensa, ¿sí? Desde el decreto 1505 del 2003, que se hablaba precisamente de los planes de gestión integral de residuos sólidos, y cuando hablamos de algo integral es que tengamos en cuenta todas las gamas, todos los tipos de residuos que se generan en el país. Abre una posibilidad muy importante y es una definición que se da en el artículo primero sobre aprovechamiento en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Y es que ya empezamos a pensar y a ver este tipo de residuos aprovechables como materiales recuperados. Son materiales que se están recuperando y que se pueden incorporar al ciclo económico y productivo del país. Con el decreto precisamente 596 del 2016, ya lo que hace es precisamente actualizar el decreto 1077, perdón, del 2015, que es el decreto reglamentario en el sector vivienda, en donde se habla precisamente de un esquema operativo de actividad de aprovechamiento del servicio público, en el servicio público de aseo, para comprenderlo un poco mejor, y que hay un régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio. Por esto es importante conocer ¿qué están haciendo los recicladores hoy en día? Se están asociando, se están agremiando precisamente para poder pertenecer al régimen transitorio que está en este momento en formalización y para convertirse obviamente en una empresa de servicio público que apoya a las empresas de aseo en la labor tan importante que es la recolección, la separación y aprovechamiento de todos estos materiales. Con la resolución 2184 del 2019, pues se adopta el código de colores para la separación a la fuente de los residuos sólidos a nivel nacional, en todo el territorio nacional. Y esto, si bien es cierto, no ha sido, digamos, todavía vinculante, porque digamos, el tiempo de adopción es en el 2021. La traigo a colación porque es algo que ya deberíamos empezar a conocer muy bien, y si podemos ir avanzando en la gestión desde nuestros hogares para hacer esta separación que nos indica y que de alguna otra forma todos los municipios de Colombia están llamados a ejecutar en sus planes de gestión integral de residuos sólidos PGIRS. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, un diagnóstico que desarrolló la Superservicios en 2018 sobre el aprovechamiento, la actividad de aprovechamiento. Y en esto, algo muy importante, y es que este informe revela que los tipos de usuarios atendidos pues son los industriales, los comerciales, domiciliarios, las entidades públicas y las universidades y colegios, entre otros, pero aquí llama la atención que la caracterización que ha realizado precisamente las organizaciones recicladores de oficio indica que en el 2017, porque recordemos que este informe es 2018 y ha recogido información de años anteriores, los usuarios domiciliarios son la principal fuente de recolección, es decir, en nuestras manos, desde nuestras casas, está, digamos,
el que estas medidas, estas políticas públicas realmente tengan resultado. En el informe también, este informe de diagnóstico también nos muestra algo muy importante, y es que los usuarios aún no realizan la separación adecuada en la fuente de los residuos, y muestra de alguna otra forma que no hay mayores campañas educativas o inclusive expresan sanciones sobre aquellos que no lo hacen. Recordemos que nosotros tenemos también un comparendo ambiental que también nos pueden aplicar por no hacer, digamos, no colocar los residuos en los lugares adecuados y en las horas establecidas, al igual que el Código Nacional de Policía. Entonces, importante. Debemos hacer entonces una gestión desde nuestros hogares en la separación en la fuente, perdón, y dejar los residuos en los sitios adecuados para ello. Dentro de los resultados también se hizo, recordemos que todo este diagnóstico se hace es con estas asociaciones de recicladores, ¿sí? Y se habla que precisamente en la muestra que se tomó de 210 monitoreos in situ, que se aplicaron a 204 organizaciones en 37 municipios del país, hay el 99% de las organizaciones atienden usuarios domiciliarios. El 99%, es decir, casi todas las organizaciones atienden usuarios domiciliarios. En Boyacá, por ejemplo, se hicieron 5 monitoreos de seguimiento en municipios de Duitama, Sogamoso y Tunja. ¿Y qué arrojó esto? Pues precisamente que la metodología que aplican las organizaciones para la recolección del material toman las bolsas en las aceras y vías públicas. Digamos, no hay un avance todavía significativo respecto a actividades de acercamiento con el usuario o que cuentan con acuerdos previos para ingresar a puntos fijos para poder recoger el material. Esto es un apoyo que debe ir de alguna otra forma de nosotros como sociedad civil hacia estas asociaciones de recicladores. Hay en Tunja, por ejemplo, hay rutas selectivas en algunos barrios de la ciudad, y la idea es precisamente que podamos consultar estas rutas, podamos entrar a verificar si pasan o no pasan por mi calle, ver de qué otra forma, mediante las juntas de acción comunal y demás, poder ayudar a que se impulse este tipo de iniciativas. Es muy importante realmente para poder hacer la gestión adecuada de estos materiales. En otro informe, que es el sectorial, también de la Superservicios, sobre la actividad de aprovechamiento para el 2018. Es un informe que se generó en el 2019 y es el más actualizado que tenemos. Vemos cómo el Distrito Capital ha impulsado realmente las toneladas aprovechadas de este tipo de materiales, y encontramos en la curva, que en color verde, definitivamente Bogotá nos lleva bastante terreno ganado. Ha hecho 69.964 toneladas aprovechadas frente a 19.075 del resto del territorio nacional. Esto en 2018. Y esto es muy llamativo frente a lo que tienen que hacer los diferentes municipios y departamentos de trabajar mancomunadamente para ampliar precisamente esta cantidad de toneladas aprovechadas en todo el territorio. Aquí traigo un dato importante, y es que si bien es cierto la participación, en este caso, por ejemplo, coloqué el ejemplo de Tunja, del 0.05% de participación en el reporte nacional, quiero mostrarle algunas cifras. Por ejemplo, Tunja tiene las toneladas de disposición final mes en los periodos del 2016 al 2018 con un promedio de 4.125 toneladas de disposición final. Recordemos que va a relleno. Y las toneladas de materiales aprovechables mes en este mismo periodo es de 22.5. Si bien es cierto, es significativo lo que se está realizando, todavía tenemos bastante trabajo que hacer, y aquí me centro precisamente en que depende de cada uno de nosotros poder desarrollar, hacer que estas políticas públicas funcionen. Algo que quiero, digamos, replicar
es precisamente sobre la separación en la fuente y lo que dispone el Gobierno Nacional para el 2021, y es esta resolución 2184 del 2019, que lo que quiere es precisamente implementar el código de colores, tres tipos de colores a nivel nacional en todo el territorio de forma estándar. No importa dónde yo me desplace, allá van a manejar la misma, digamos, el mismo código frente a la separación en la fuente. Y en esto pues es importante porque deberán ser adoptados por todos los municipios del país, ¿sí? Y deben estar involucrados en los planes de gestión integral de residuos, o sea, los PGIRS, porque lo que busca esta iniciativa es que se avance y alimente la Estrategia Nacional de Economía Circular que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí, para aclarar algunas cosas importantes, se sigue manejando la bolsa blanca para los residuos aprovechables, como el plástico, el cartón, el vidrio, el papel, ¿sí? Metales, para este tipo de color de bolsa. Ya se habla de la bolsa verde, pero específicamente para aquellos residuos orgánicos aprovechables, es decir, ya comprendemos que nosotros desde los hogares estamos generando un tipo de biomasa que es importante de recuperar, de generar productos con ella, como un compostaje, como energía. Todo este tipo de residuos tienen, digamos, una segunda utilización y que nos puede facilitar a nivel de energéticos o a nivel de productos que nos pueden favorecer, digamos, el poder recuperar algunos suelos degradados. En este sentido, pues se ha pensado que el color verde sea precisamente para estos residuos orgánicos y para los residuos que definitivamente no podemos aprovechar por el momento, porque no sabemos qué pasará en el futuro y las tecnologías que avancen en este orden: el papel higiénico, las servilletas, los papeles, aquí hablan de cartón contaminados con comida. Más adelante vamos a ampliar un poquito más esta gama de residuos. Precisamente, pues deben ir en estas bolsas negras, ¿sí? Es decir, un reciclador de oficio no tiene por qué entrar a revisar una bolsa negra, porque se supone nosotros estamos ayudando e impulsando la separación en la fuente desde nuestros hogares con esta separación. Si bien es cierto, esto rige a partir del 2021, es hora de que empecemos a gestionar nuestros residuos de manera adecuada y lo podemos ir avanzando, podemos ir desarrollando este tipo de actividades. Para esto, quiero recordarles algo, y es una noticia que sacó el Ministerio de Ambiente frente a lo que se está viviendo actualmente y las pautas que indica precisamente para el manejo de los residuos durante esta pandemia. Y es que, si bien es cierto, hay que hacer un control sobre los residuos que se están generando, es importante continuar con la labor de separación en la fuente y entrega de estos materiales para aprovechamiento. Ya vimos las dificultades que tenemos frente a los rellenos sanitarios, frente a los sistemas que estamos manejando de disposición final, y precisamente estos materiales nos están ayudando a colapsar estos sistemas que va a ser unos requerimientos muy próximos sobre qué vamos a hacer con estos sistemas que están ya próximos a vencer, que caducan en su diseño y que necesitamos entrar a solucionar. Entonces, dentro de estas pautas está precisamente para las personas contagiadas o con síntomas y que están aisladas en su domicilio. Los residuos que se generan pues deben estar en una doble bolsa de color negro, bien cerrada, y pues no van a ser posibles de aprovechamiento, no serán susceptibles de aprovechamiento. Importante cuando se saquen este tipo de bolsas poderles rociar hipoclorito de sodio a su alrededor, para que de alguna otra forma minimicemos al máximo. Recordemos que son personas que tienen síntomas o que están contagiadas, y pues que hay que minimizar al máximo, precisamente poder que estas bolsas no sean un origen de contagio para las personas que manipulan este tipo de elementos. Para las personas que no son contagiadas, que no tienen síntomas, la idea es que se siga separando en la fuente, que se siga desarrollando esta separación en bolsas de color diferente al negro, para facilitar precisamente el aprovechamiento y desarrollar la misma medida. Después, al cerrar la bolsa, poder atomizar un poco
alrededor de la bolsa con hipoclorito de sodio también para minimizar cualquier tipo de riesgo. Pensemos también en las personas que tienen que entrar a manipular este tipo de elementos. Y otro aspecto importante que se habla es recordándonos sobre aquellos residuos que generamos desde nuestros hogares y demás lugares como post-consumo. En este caso estamos hablando de medicamentos vencidos, pilas, las luminarias que ya se agotan y tenemos que reemplazar, los recipientes de plaguicidas, entre otros que se generan en nuestros hogares que son catalogados como post-consumo, pues que los sigamos separando, los almacenamos y lo dejamos allí almacenados por un tiempo mientras pasa esta emergencia sanitaria para poder ser entregados en puntos de recolección post-consumo. Esto es un llamado precisamente para no dejar de hacer, digamos, esas actividades que hacíamos antes de entrar a este proceso de pandemia. Y pues un llamado que hace el gobierno nacional sobre los alcaldes distritales y municipales frente precisamente a asegurar el servicio de aseo y monitorear tanto la recolección, disposición final, aprovechamiento, reciclaje y limpieza de las áreas públicas. Esto es como a grosso modo lo que habla el gobierno nacional sobre las medidas que se impartieron en el mes de abril para los residuos que se generan en esta época de pandemia. Importante entonces que estos lineamientos, pues de alguna otra forma, hacen parte de las medidas que asume el gobierno nacional y que debemos todos como ciudadanos también aportar en ello. Para resumir, ¿qué hacer entonces con los residuos? Pues nada, seguimos separando en la fuente. Recordemos, si tenemos un familiar contagiado en casa, pues tomamos las medidas adecuadas, como se mencionaron ahorita, pero si no hay contagio, si yo puedo hacer entonces la separación en la fuente, claro, la desarrollo normal. Recordemos que va a ir en la bolsa negra, papel higiénico, servilletas, papel plastificado, el icopor también, que se maneja mucho por temas de domicilio, los cartones contaminados con comida, todo esto va a ir en la bolsa negra, aquello que no podemos aprovechar. Y lo aprovechable y en postconsumo, pues ¿qué vamos a hacer? En una bolsa de color o blanca si la tenemos, ¿cierto? Pero no negra. Vamos a hacer la separación de esos residuos o esos materiales aprovechables, plástico, vidrio, metales, residuos de multicapa como los envases de pack, de jugos, de leche, ¿sí? Papel, cartón, todo esto va a ir en una bolsa blanca o bolsa de color diferente a la negra, ¿sí? Y en otra bolsa o caja que va a durar un tiempo más en casa, los residuos en postconsumo, medicamentos, pilas, luminarias, los recipientes de plaguicida, los medicamentos veterinarios, también aplica todo esto, aplica a postconsumo, tengámoslos allí guardados mientras pasa esta emergencia sanitaria y lo podamos llevar después a un punto de recolección postconsumo. Este es el llamado que hacemos para continuar con esta labor. Recordemos que estamos enfrentando una pandemia, pero también el país sigue en sus dificultades frente a lo que veíamos en las primeras diapositivas, en disposición final, en rellenos próximos a vencer, en sistemas que se tienen que entrar a actualizar, en temas de tecnología y demás. Entonces, pongamos nuestro granito de arena haciendo separación en la fuente y no mandando materiales que son susceptibles de aprovechamiento a este tipo de disposición final en relleno sanitario. Y pues tenemos unas recomendaciones de la Asociación de Recicladores de Boyacá. El ingeniero Oscar Niño nos acompaña precisamente porque es importante conocer también desde este ámbito cómo están observando ellos estos tiempos y el llamado que nos hacen de apoyarlos en estas actividades. Y precisamente tengo a colación, lo traje a colación, cómo está el departamento a nivel de, en este informe, precisamente que estábamos hablando, sobre clasificación de departamentos por colores frente a la gestión que están realizando en los reportes de toneladas aprovechadas. Y Boyacá, por ejemplo, hace parte de los departamentos que ha registrado y que lleva un avance importante y significativo en el número de toneladas aprovechadas, más de 3.000 toneladas aprovechadas, y esto es importante porque si bien es cierto, hay camino
por andar, vamos encaminados precisamente, valga la redundancia, hacia una gestión adecuada y tenemos que seguir apoyando este tipo de organizaciones y seguir, digamos, incrementando digamos, el aprovechamiento de estos residuos en mayor volumen, mayor cantidad, para así también apoyar a esa gestión que se está dando frente a los requerimientos de lograr alargar esta vida útil de estos rellenos sanitarios mientras se logra encontrar otros sistemas también de disposición final en nuestro país. Entonces los dejo con el ingeniero Oscar Niño para conocer su impresión sobre lo que estamos viviendo en esta época y qué ha sucedido con ellos y con la gestión de separación en la fuente. Buen día, soy Oscar Fernando Niño Romero, representante de la Asociación de Recicladores de Boyacá, Reciboy, y de la Asociación Regional de Recicladores del Departamento de Boyacá. Este video pregrabado es para participar en el seminario virtual de actualización Residuos aprovechables y su gestión a partir del aislamiento preventivo por el COVID-19. La Asociación de Recicladores de Boyacá tiene en su momento 49 asociados recicladores de oficio debidamente registrados y censados en la ciudad de Tunja y autorizados por la Superintendencia de Servicios Públicos para hacer recolección y aprovechamiento de materiales reciclables mediante ruta selectiva en el servicio público de aseo. A raíz del COVID-19 nuestros comportamientos sociales han cambiado mucho y nuestra actividad de recolección de materiales no ha estado exento de estos cambios, dejando de manifiesto que somos muy vulnerables a quienes practicamos la recolección de estos materiales. Realizamos nuestro trabajo de una forma silenciosa y constante. Somos casi invisibles a los generadores, quienes muchas veces no separan en la fuente lo que sale de sus casas, dejando que el problema pase a otras manos y que en ocasiones indebidamente los recicladores, al detectar materiales susceptibles de aprovechamiento en bolsas negras que van para disposición final, metan la mano en ellas. Esto hace que la exposición sea mucho más alta. A partir de abril de este año, muchas personas han abandonado la práctica habitual de separación en la fuente por la incertidumbre y la confusión que se creó. Invitamos a la gran mayoría de boyacenses y tunjanos que tienen una efectiva y alta tasa de conciencia ambiental a que separen los residuos efectivamente, separándolos en una bolsa, de pronto dejándolos abiertos, no dejándolos cerrados para evitar que los recicladores los recojan. Si bien el decreto 531 del 8 de abril que estableció este confinamiento nos permite salir a la calle a hacer recolección, nuestra labor ha sido impactada porque esa tasa de separación en la fuente ha bajado. Ha hecho que la cantidad de materiales aprovechables disminuya. Hoy, en medio de esta adversidad, debemos entender que la separación en la fuente es necesaria e indispensable. Por eso necesitamos escuchar el llamado de la población recicladora, en donde se nos invita a que todos nosotros participemos en ella. El planeta también hace un llamado a que evitemos que los materiales reciclables que van a disposición final sean reciclables. Pero más aún, nosotros como recicladores solicitamos de la sociedad tunjana y boyacense, para minimizar el riesgo de operación que tenemos, que los materiales sean efectivamente separados. En las redes sociales aparecen muchas cosas de materiales reciclables como tapabocas y guantes. Por esta situación sanitaria, aconsejamos y pedimos que no nos depositen estos elementos en las bolsas de reciclaje porque podemos estar altamente expuestos a contaminación. La labor de los recicladores de oficio en esta situación empieza a las 5 de la mañana y es hasta mediodía aproximadamente. Todos los recicladores van debidamente carnetizados con tapabocas y guantes, efectuando esta labor. En nuestros centros de acopio o ECAS, las estaciones demarcadas por labor de trabajo, distanciamiento de 3 metros,
no se permite el ingreso de personal foráneo y llevamos constantemente lavado de manos y desinfección por alcohol. Solicitamos a ustedes muchas gracias por su colaboración, por todo lo que nos han dado, las ayudas alimentarias, elementos de protección que hemos recibido. También a la doctora Mabel Prada por esta invitación a participar. Sigan estando ustedes en sus casas, separen en la fuente sus residuos reciclables para que nuestra exposición sea menos riesgosa. Unidos pasaremos esta crisis con la bendición de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Oscar, por su aporte, por su apoyo en este seminario. Realmente es muy importante la información y lo que nos expresa. Y bueno, para ya finalizar, les presento las referencias utilizadas en este seminario. Y pues agradecerles el haber estado con nosotros y haber visto, digamos, este contenido, y los espero en otra oportunidad. Y la invitación obviamente a continuar viendo el seminario virtual, ya que pues esto es una estrategia que ha realizado la ECADMA de la Universidad Nacional Abierta de Distancia como un proceso de actualización que queda abierto, que es permanente y que es virtual para que ustedes lo puedan estar consultando constantemente. Muchas gracias por su compañía y nos estaremos viendo.